Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar el trabajo denominado Visión Clínica en la orofaringe de lesiones papilomatosas en una población juvenil de Cali en el periodo 2019, realizado por Ángela María Ramírez Maya, Andrea Guerrero Saavedra, María Paula Echeverri, bajo la tutoría de la doctora Dolly Aristizábal García. Como contenido iniciaremos en la introducción, pasando por metodología y para terminar en conclusiones y recomendaciones. En introducción, encontramos que en este estudio, con los resultados obtenidos, no hay una bibliografía que nos respalde. Por esta razón, se toma la papilomatosis laríngea como una guía al ser la más similar. Este tipo de lesiones son elevaciones nodulares, verrugoso-papilares o pediculadas múltiples de tejido epitelial blando asintomático. En 1930, el señor Morel determina los papilomas como una lesión laringofaringea en niños, mientras que en 1940, Chevalier Jackson la determina como papilomatosis laríngea juvenil. Para el 2014, Pérez y colaboradores realizan un estudio en el cual determinan que en la población infantil juvenil esta se encuentra en un 4,3%. Las papilomatosis son enfermedades infecciosas generalmente causadas por el virus del papiloma, en este caso el VPH. Su transmisión, según el Ministerio de Salud en el 2007, puede ser de manera vertical, traumatismo, contacto directo y las prácticas sexuales. En cuanto al planteamiento del problema, el VPH, según SIU en el 2010, actualmente es la transmisión sexual más frecuente en los Estados Unidos. Las lesiones papilomatosas pueden generar ya sea hemorragias, estenosis y hasta cáncer de tipo escamocelular. Para esto, en Colombia, Quintero y colaboradores en el 2013 realizan un metaanálisis de 5.046 muestras de pacientes de cáncer de cabeza y cuello mediante una muestra de PCR, en la cual presenta una prevalencia aproximada, principalmente con frecuencia en la orofaringe. En cuanto a las lesiones papilomatosas en orofaringe, en las amígdalas palatinas tienen una similitud por el tipo de epitelio que estas presentan y para la anidación del VPH. En cuanto a la papilomatosis laríngea, la literatura da una muy buena caracterización, pero aún existen algunas dudas con respecto a la frecuencia, los factores de riesgo y la evolución. Por ende, la importancia de la valoración clínica de esta zona, ya que en ocasiones pasan por desapercibidas por el mismo odontólogo. Y en Colombia, los escasos estudios que existen a nivel nacional. Por esta razón nos surge la pregunta, ¿cuál es la frecuencia de lesiones papilomatosas en la orofaringe en una población juvenil de 18 a 25 años en la Clínica Odontológica de la Universidad de Santiago de Cali en el periodo 2019-B? Como objetivo general, determinar la frecuencia y la caracterización de lesiones papilomatosas. Como objetivos específicos, primero, la caracterización sociodemográfica de la población, segundo, la descripción morfológica de las lesiones y tercero, analizar los factores de riesgo en los participantes. En cuanto a la justificación, encontramos que las papilomatosis son muy agresivas en las etapas juveniles, mientras que en adultos en la tercera década de la vida son muy poco frecuentes, pero pueden aparecer. Se han clasificado 24 genotipos de VPH en relación a patologías orales. En cuanto a esto, Chaires y colaboradores nos determinan que el 30% de los cánceres en cavidad oral se encuentran asociados a este VPH, ubicados principalmente en lengua, parte posterior, orofaringe, tonsilas y la laringe. Y en cuanto a Becker y colaboradores en el 2015, establecen que el papiloma por VPH se encuentra con una relación a un factor predisponente como lo es la actividad sexual. Como justificación, este trabajo genera un beneficio para la población de estudio, la comunidad educativa y la universidad, creando campañas de promoción y prevención y para las futuras investigaciones. Por esto, debido a que en la búsqueda de estudios se justifica este trabajo, ya que en Colombia no los hay referentes al tema. Se encuentran pocos, especialmente de corte transversal, que muestra una caracterización y valoración con propósitos de diagnósticos preventivos. En cuanto al marco teórico, la orofaringe presenta una función: regular el paso del aire y alimento, limitar el reflujo faríngeo nasal y la participación en la fonación. Su anatomía, una anatomía normal de la orofaringe, se presenta con el velo del paladar, columna, músculos, fosas amigdalinas, epiglotis y el extremo de las fauces. En cuanto a la histología, un epitelio de tipo plano estratificado mucoide. Los efectos de estas lesiones papilomatosas a nivel clínico, encontramos verrugas, lesiones planas, vegetantes y no vascularizadas. En la parte de los síntomas, principalmente la disfonía, acompañada de cambios de voz, tos, apnea del sueño, disnea del faje, infecciones respiratorias y retrasos del crecimiento, según Pérez en el 2014. En cuanto a su anatomía y histología, macroscópicamente pueden ser únicos o en racimos de 0,5 grisáceos, blanquecinos o rosados, pueden ser pediculados o sesiles y su histología presenta proyecciones de epitelio escamoso estratificado queratinizado, hiperplasias epiteliales y la presencia de colocitos. En cuanto a la pared faríngea,
Encontramos que esta hace parte del anillo de Waldeyer, quien si presenta una evolución se puede presentar con atrofia, pus e hipertrofia, y a su vez generar burbujas translúcidas en las mucosas escamosas, dando lugar así a los nódulos linfoides. Desde la histología de los nódulos linfoides se observan con centros germinativos múltiples bordeados de linfocitos y tejido conectivo fibroso. Estos están cubiertos por epitelio escamoso delgado. Clínicamente los podemos observar de esta manera en la orofaringe. Como diagnósticos diferenciales buscamos lesiones que clínicamente se asemejaban como la enfermedad de Hegg o hiperplasia epitelial focal, que es una patología benigna con principal aparición en la niñez entre 3 y 16 años. Esta tiene una regresión que persiste por 10 años más. Está caracterizada por el PPH 13 y 32. Histológicamente presenta una hiperplasia epitelial con presencia de coilocitos donde los virus entran en estas células. Coilocitos con presencia de BPH. Clínicamente podemos observar lesiones nodulares múltiples o únicas con principal presencia en labios, carrillos y en encía. Por otro lado, tenemos la hiperplasia fibroepitelial inflamatoria, que es un aumento de tejidos con capacidad mitótica que generan cambios como hipervascularización y filtrado inflamatorio. Histológicamente tenemos un epitelio estratificado plano con acantosis, cubierto de un estroma de tejido conectivo hiperplásico. Clínicamente se observa de forma nodular frecuentemente. Se cumple con todo lo del marco ético legal desde la Declaración de Helsinki, Principios Éticos, Bioéticos, Resolución 8430 y Código de Ética del Odontólogo. Esta es una investigación de bajo riesgo y fue aceptada por el Comité de Ética en esta fecha. Este estudio es de tipo observacional, descriptivo y transversal, pues se hace una descripción a partir de una observación clínica en un tiempo determinado. Se realizó en estudiantes de la Clínica Odontológica de cuarto a décimo semestre de la Universidad de Santiago de Cali durante el periodo 2019. Se hizo una valoración clínica en 100 participantes en un rango de edad de 18 a 25 años. Como criterios de inclusión tenemos participantes seleccionados aleatoriamente que firmaron consentimiento informado y con presencia de lesiones papilomatosas. Como criterios de exclusión tenemos los participantes que no firmaron el consentimiento informado, que tenían procesos quirúrgicos recientes, que al momento de la valoración presentaron reflejos vasovagales y con diagnósticos previos de enfermedades infectocontagiosas. Como instrumento de medición tenemos la observación directa, encuesta y además el formato de registro de datos. Como variables tenemos sociodemográficas, edad, género, orientación sexual, hábitos nocivos, antecedentes, BPH positivo en mujer gestante. Morfológicas y clínicas tenemos forma, color y distribución, y clínicas disfagia y disfonía. Se utilizaron materiales para bioseguridad y materiales para la revisión clínica de instrumental básico y demás insumos. En cuanto a los equipos, se utilizó la cámara de teléfono celular Samsung Galaxy S8 y el endoscopio IP67, y el consultorio odontológico donde se hicieron las valoraciones. Primero se realiza la conferencia informativa a todos los participantes, después de ello la calibración sobre la técnica para la valoración con la otorrino, la doctora Mónica Cabrera, y la concordancia y revisión de resultados 1 a 1 con la doctora Dolores Izar. Tercero, se hace la revisión clínica de los participantes, la firma del consentimiento informado y diligenciamiento de encuestas, la valoración clínica. Se hace un enjuague de clorexina al 0,12% periodael y se procede a la toma de fotografías como lo observamos en esta diapositiva. Dentro de los resultados en general encontramos participantes sanos 19 con presencia de lesiones papilomatosas 81, con presencia de síntomas como disforia y disfagia 31, con hábitos nocivos como alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas 55, prácticas sexuales como el sexo oral 89 y con antecedentes como amigdalitis, amígdalas hipertróficas y alergias como la rinitis 25. Cada resultado será manejado debido a su respectivo objetivo. Como primer objetivo tenemos la caracterización sociodemográfica de la población, el género. En el género femenino participaron 55, de los cuales el 76,36% resultó con presencia de nódulos. En comparación con el género masculino, 39 participantes resultaron con nódulos para un 86,66%. Coordinante con los estudios de Castillo Carmen y colaboradores en España 2010 y Castillo Aide y colaboradores en Venezuela
2015 presentaron un predominio en hombres, siendo 65,5% y 61,1%. Las autoras consideran que los hombres despiertan más rápido a la pubertad y tienen una vida social más activa. Esta está directamente relacionada con el número de parejas sexuales, el consumo de tabaco y de alcohol. Edad. La edad con mayor predominancia es 22 años, con una frecuencia de 23, y la edad promedio es 23 años. Martínez y colaboradores en 2013 refiere que se ha determinado que la etapa juvenil es mucho más agresiva comparada con otras edades. Estos rangos de edad son considerados edades activas para comportamientos sociales asociados a factores de riesgo. Por esto, estos rangos fueron escogidos. Orientación sexual, tenemos 89 heterosexuales, 7 homosexuales y 4 bisexuales. Aunque la mayoría son heterosexuales, aquí radica la importancia del comportamiento sexual, ya que Mateo y colaboradores en 2016 en España refiere que el 30% de las neoplasias malignas por VPH se presentan en la orofaringe por el sexo oral, y esto es más común en hombres homosexuales en un 12%. Esta población es considerada de alto riesgo debido al mayor número de parejas sexuales y la práctica del sexo oral. Como objetivo número 2 tenemos la descripción morfológica de lesiones papilomatosas a nivel de orofaringe. Iniciamos recalcando que no contamos con un respaldo bibliográfico en cuanto a la variable de forma, por lo cual tomamos como referente las lesiones papilomatosas laríngeas, basándonos en este caso en Rodríguez y colaboradores, quienes exponen en su artículo las siguientes formas que también encontramos en este estudio. Iniciamos con la forma nodular, observamos las fotografías de un participante con lesiones nodulares ubicadas en pared posterior de orofaringe, en la foto de la derecha con unas prolongaciones hacia la zona laríngea. También se encontraron formas nodulares alargadas, nodulares agrupados, en este caso ubicadas en pared posterior de orofaringe, donde observamos unas lesiones nodulares más grandes. También forma papilar, en este caso la observamos ubicada a nivel de pilar anterior. Como también encontramos pacientes clínicamente sanos sin lesiones en las áreas evaluadas. También se encontró forma pediculada. Entre las formas está esta forma. Observamos la fotografía de una participante de género femenino, 23 años de edad, con una lesión papilomatosa pediculada a nivel de la ula, color rosado, única, menor a 5 milímetros. La participante no refiere antecedentes ni sintomatología y refiere que practica sexo oral. Otón y colaboradores realizaron un estudio en el año 2016 en México, donde concluyen que los papilomas escamosos representan el 8% de las neoplasias orales asociadas a VPH, que se pueden encontrar en región de ula, paladar blando, y generalmente estas lesiones son asintomáticas. Casos como estos nos muestran el valor y la importancia de realizar una valoración clínica integral, ya que al toparnos con lesiones asintomáticas, pues el paciente no suele ser consciente de tenerlas. Y también se resalta la importancia de un estudio patológico que acompañe y que nos brinde un diagnóstico definitivo para definir el paso a seguir con estos pacientes. En cuanto a las variables de forma y ubicación, bueno, como se escribió anteriormente, se encontraron diferentes formas. En este caso, la de mayor frecuencia fue la nodular con un 74%, y también se encontraron formas papilares y pediculadas, por lo que se deben considerar diferentes diagnósticos, entre los cuales tenemos papilomas, condilomas, hipertrofia de folículos linfoides, hiperplasias epiteliales que cuando son por VPH van a contener coilocitos, o hiperplasias epiteliales reactivas sin presencia de coilocitos. En cuanto a la ubicación, la más frecuente fue la ubicación en pared posterior de orofaringe con un 65%. Penachetti y colaboradores realizaron un estudio de corte transversal, donde encontraron que el epitelio escamoso que reviste el anillo de Waldeyer podría ser particularmente susceptible a las infecciones por VPH, por la facilidad que posee el virus de acceder a las células basales que encontramos en las criptas amigdalinas. Por otro lado, Mingo en el año 2016 refiere que el anillo de Waldeyer es considerado un lugar de anidación de linfomas debido a los contactos que se establecen en estas áreas con múltiples estímulos antigénicos. Por esto es tan importante tener tanto referentes como de forma, tamaño y ubicación para posteriores estudios. En cuanto a la variable de distribución, tenemos que se pueden encontrar únicos y múltiples. En este estudio encontramos que la distribución múltiple fue el 63% en la parte de la orofaringe, haciéndolo lo más frecuente. Caso contrario a lo que encontramos en la literatura, por ejemplo, en los estudios realizados por Q. Ramos y Brenes en el año 2014, ambos tuvieron como resultados una mayor frecuencia de lesiones únicas en relación a las lesiones múltiples, quienes al ser de mayor tamaño pueden causar molestias como dificultad para tragar, disfonía y alteraciones a nivel respiratorio.
En cuanto a las variables de color y diámetro, se encontraron que las lesiones pueden ser de color rosado, rojo o blanquecino, siendo de mayor frecuencia las rosadas. Y en cuanto al diámetro, se evaluaron lesiones menores a 5 milímetros y mayores a 5 milímetros, siendo más frecuentes las menores. No hay estudios con referencia a esta caracterización, pero sí existen descripciones en referencia a esta variable. Por ejemplo, Rivera y colaboradores describen en uno de sus estudios a la papilomatosis como una neoplasia benigna de colores entre grisáceos, rosados y blanquecinos, por lo cual este trabajo brinda como un aporte a la literatura análisis en relación a estas dos variables. En cuanto a los síntomas de disfonía y disfagia, se evaluó la presencia de estos dos, siendo poco frecuentes en algunos estudios relacionados a la papilomatosis laringea, como los realizados, por ejemplo, por Brenes en Costa Rica, se describe la disfonía como el principal síntoma de la papilomatosis laringea. Por otro lado, Cuestas y colaboradores también lo asocian a otros síntomas como lo son disnea, apnea del sueño y alteraciones a nivel respiratorio. En este estudio existe una poca frecuencia, pues tan solo encontramos un 13% de disfonía y un 15% de disfagia, y estas pueden estar relacionadas con otras patologías que presentan los participantes, como lo son las amigdalitis, las amígdalas hipertróficas y las alergias como rinitis, donde se encontró una significancia estadística con un valor P del 0.022. Como tercer objetivo, se evaluaron factores de riesgo en pacientes con lesiones papilomatosas en orofaringe, donde se evaluó consumo de cigarrillo, consumo de sustancias psicoactivas y consumo de alcohol en relación a la presencia de estas lesiones. Fernández y colaboradores en el año 2017 en España refieren que el uso de estas sustancias se relaciona con las lesiones papilomatosas, pues son carcinogénicos a nivel de orofaringe. En cuanto al sistema inmune, al llevarse a cabo la valoración clínica de los 100 participantes, se hizo hallazgo de participantes que, aunque tenían varios de estos hábitos nocivos combinados en sus prácticas, como consumo de alcohol, fumar y sustancias psicoactivas, presentaron una orofaringe clínicamente sana, lo que nos puede indicar una buena respuesta del sistema inmune. Pero en la literatura encontramos que con el paso del tiempo lo más probable es que ellos, si continúan con estos hábitos, puedan llegar a desarrollar lesiones a nivel orofaringe. Se realizó una prueba de Chi cuadrado donde se encontró estadísticamente significativo el consumo de sustancias psicoactivas en relación a la presencia de lesiones papilomatosas con un valor P del 0.17. En cuanto a la edad de inicio de actividad sexual y el número de parejas sexuales, el análisis de esta variable se dividió en cuartiles para un mejor análisis. Se encontró relevante que la edad mínima de inicio de actividad sexual fue a los 10 años y el número máximo de parejas sexuales en un participante fue de 28. También que el 97% de los participantes son activos sexualmente y el 75% inició su vida sexual a los 17 años o antes. El máximo número de parejas sexuales fue 28, con una media de 3 parejas en los participantes. Fernández y colaboradores mencionaron que el aumento de la incidencia de cáncer orofaringeo en muchos países ha sido atribuido al inicio de relaciones sexuales a temprana edad y al aumento del número de parejas por individuo que esto conlleva. En cuanto al sexo oral, las lesiones papilomatosas pueden estar relacionadas con la práctica de sexo oral, puesto que al realizar el proceso de felación hay un contacto directo del pene con el velo del paladar, con una variable intensidad que puede provocar hematomas, equimosis o edemas en las áreas de contacto. Se debe tener muy en cuenta que estas manifestaciones pueden generar reacciones o lesiones a nivel orofaringeo que pueden presentar evoluciones negativas para los pacientes, por lo cual es importante compartir con ellos esta información, hacer una educación para lograr una prevención en la salud bucal de los pacientes. En cuanto a los antecedentes, se evaluó presencia de amigdalitis, amígdalas hipertróficas y alergias como rinitis, donde la más frecuente fue las amígdalas hipertróficas con un 15%. Primero, se evaluó la presencia de antecedentes de amigdalitis y amígdalas hipertróficas en relación a la práctica de sexo oral en pacientes con orofaringes clínicamente sanas, donde se encontró una significancia estadística que al hacer la prueba de Chi cuadrado arrojó un valor P del 0.01. Aunque están clínicamente sanos, se podrían llegar a generar unas reacciones irritativas que van a estar asociadas al roce de mucosas en conjunto con todos los procesos infecciosos e inflamatorios que los participantes presentan por estos antecedentes. Y segundo, se evaluaron los antecedentes de amigdalitis y amígdalas hipertróficas en relación a la presencia de lesiones papilomatosas, donde Penachet y colaboradores en el año 2016 asocian las amígdalas hipertróficas con distensiones en el epitelio, anidación de OPH, y en las criptas amigdalinas, lo que podría ocasionar la aparición de lesiones. Fue muy llamativo visualizar este tipo de cambios que veremos a continuación en las amígdalas hipertróficas, ya que fueron significativos a nivel estadístico.
En cuanto a las zonas vascularizadas, entre los resultados se encontraron participantes con estas zonas altamente vascularizadas en pared posterior de orofaringe que pueden generar grietas o zonas cóncavas que podrían convertirse en un agente para la anidación de diferentes microorganismos como lo son hongos, virus y bacterias. Pero el año 2016 hace referencia a la importancia de una adecuada higiene oral que incluye el uso de enjuagues. De acá la importancia pues, de generar conciencia en los pacientes en la práctica de colutorios que prevengan el acúmulo de microorganismos en estas áreas. Se observó lo que el odontólogo no está acostumbrado a observar y observamos cambios impactantes que debemos tener en cuenta, pues pueden desarrollarse de forma negativa e incluso agresiva para los pacientes. Como conclusiones, tenemos que las lesiones papilomatosas en orofaringe van a generar cambios a nivel del epitelio, cambios en la conformación de tejidos que sumado a factores de riesgo pueden generar implicaciones clínicas. Las lesiones papilomatosas con mayor frecuencia fueron las que se ubicaron en pared posterior, de orofaringe, de color rosado múltiples y de diámetros menores a 5 milímetros con predominio en el sexo masculino. Este estudio también permitió hallazgos como la presencia de amígdalas hipertróficas y amigdalitis en relación con las lesiones. Entre todos los factores de riesgo estudiados, también se encontró una asociación estadísticamente significativa con el consumo de sustancias psicoactivas, práctica de sexo oral y presencia de lesiones papilomatosas nodulares. También una predisposición en el consumo de alcohol. Entre las recomendaciones está que el hábito de fumar debe ser considerado con mayor amplitud en estudios posteriores, que aunque no fue un factor de riesgo significativo en el estudio, pues se presentarán expresiones clínicas y esto da pie a una mirada con más detalle. Fomentar en la comunidad odontológica al realizar valoraciones integrales donde se observe con más atención la orofaringe. También es importante acompañarse de análisis de laboratorio como citologías, biopsias y pruebas moleculares acompañados de una valoración clínica para determinar con mayor precisión la presencia de BPH en orofaringe. Se recomienda también ampliar el rango de edad para así evaluar cómo se comportan los factores de riesgo. Queremos compartir con ustedes las ponencias realizadas. Este trabajo se convirtió en el 17º encuentro de investigación en la Universidad Santiago de Cali y también se compartió en el 7º encuentro regional de investigación odontológica ACPO, que fue el segundo encuentro de semilleros de investigación de ACPO en el suroccidente colombiano. Queremos agradecer a la doctora Dolly Aristizábal, nuestra tutora de trabajo de grado, por su apoyo y excelencia, también a los participantes que además son nuestros compañeros y a la Clínica Odontológica de la Universidad Santiago de Cali que nos permitió llevar a cabo esta investigación. Muchísimas gracias por su atención.